Cuando éramos niños, no nos permitían mirar a la abuela durante su hora dorada. Ojalá nunca hubiera descubierto por qué. En la puerta principal, mamá dudó, respiró profundamente y dijo, bien, todos tienen todavía sus vendas en los ojos. No, respondió mi hermano Logan con sarcasmo. Yo perdí el mío desde que me lo pediste hace 3 segundos. Logan odiaba los sermones sobre seguridad que recibíamos cada vez que visitábamos a la abuela. Él tenía 13 años y yo 10, ambos altos y fornidos, con una mata de pelo rubio. Mamá lo miró con los ojos entrecerrados. Logan, ¿qué tal si dejas de lado esa actitud? Como si ya no tuviera suficiente con lo que hacer. Mi venda está aquí, dije, dándome golpecitos en la frente antes de que estallara otra discusión. Buen chico, Blake. Entraremos. Y saldremos en 20 minutos, te lo prometo. Entonces iremos a Burger King, ¿verdad? Por supuesto, dijo con una sonrisa radiante. Le di un puñetazo al aire mientras Logan murmuraba algo demasiado bajo para oírlo. Un regalo especial como Burger King era algo muy importante para mí en aquel entonces. La casa de nuestros abuelos estaba en el centro de un terreno de tierra rodeado por una cerca de alambre. Todas las cortinas estaban cerradas con cinta adhesiva. Mamá llamó a la puerta y esperamos allí unos minutos mientras la lluvia golpeaba las canaletas como un tambor de acero. Recuerdo que me preocupaba que nos quedáramos allí hasta que comenzara la hora dorada de la abuela. Mamá sacó un manojo de llaves de su bolso y abrió la serie de cerraduras. Luego salimos al aire mohoso de la casa, sacudiendo el agua de nuestros abrigos y chaquetas. Todos los muebles tapizados de mal gusto ya estaban pasados de moda, incluso en aquel entonces, y las paredes estaban cubiertas de estanterías que exhibían la preciada colección de coches en miniatura del abuelo. Por lo general, Logan y yo nos quedábamos de pie en el felpudo de bienvenida mientras mamá cerraba las escotillas, pero más allá de las escaleras y a la izquierda, salía humo por debajo de la puerta de la cocina. Mamá corrió por el pasillo hacia la cocina, seguida de cerca por Blake y yo. El rellano de la planta baja rodeaba las escaleras, y la cocina estaba en la parte trasera de la casa. En la estufa, una sartén ardía con llamas gigantes mientras la abuela, completamente ajena al peligro, intentaba hacer unos huevos revueltos. Mamá sacó la sartén de la parrilla justo cuando empezó a sonar una alarma. Nos gritó que sacáramos a la abuela de allí, mientras agitaba un par de guantes de cocina para disipar la mayor parte del humo. Vestida con su camisón rosa, la abuela nos defendió a cada paso, dando zarpazos al aire con sus largas uñas amarillas. Yo tenía miedo de usar demasiada fuerza porque su frágil cuerpo siempre me hacía imaginar un esqueleto. En el salón, se negó a acomodarse en un sofá cubierto de plástico, en realidad, todo estaba envuelto en plástico, hasta que Logan le prometió que le haría un sándwich de carne en conserva si se portaba bien, hablando en el tono suave que usarías con un niño pequeño inquieto. Poco después de que la alarma se apagara, mamá entró y le dijo a la abuela, ¿dónde está papá? No abrió la puerta. No me hables de ese hombre. Estaba lavando al perro, pero seguía escabulléndose. La abuela y el abuelo tienen un perro, le susurré a Logan. No, imbécil. La abuela está loca, ¿recuerdas? Logan espetó mamá. Insistió en que nos refiriéramos a los problemas de la abuela como sus raros. Una vez que se hizo evidente que nadie podía sacarle el sentido común a la anciana, mamá fue a buscar al abuelo ella misma. Apenas habíamos tenido tiempo de sentarnos cuando ella gritó desde una habitación del piso de arriba. Logan y yo intercambiamos una mirada de preocupación y luego corrimos tras ella. El abuelo estaba tendido en el suelo del baño, gimiendo. Una cortina de ducha arrancada de sus ganchos le cubría el abdomen y la sangre manaba de un profundo corte en la frente, tiñendo de rojo el suelo de baldosas. Se había resbalado al salir de la bañera. Él y su madre discutían sin cesar sobre que esa casa era una trampa mortal, pero él se negaba a mudarse. Tenía miedo de lo que podría haber pasado si se mudaban a un lugar lleno de vecinos entrometidos. Mamá me gritó que llamara a una ambulancia. Bajé corriendo las escaleras, pero el teléfono de disco del rellano no funcionaba. Supuse que la tormenta había cortado la línea. No está funcionando, dije mientras regresaba corriendo. Mamá se pellizcó el puente de la nariz y sollozó mientras Logan y yo nos quedábamos allí. Los niños no son muy buenos para procesar ese tipo de situaciones. Le dijo a Logan que la ayudara a ponerle al abuelo una bata de baño que colgaba de un perchero cercano. ¡Qué asco!, se burló Logan. Ahora el repentino arrebato de mi madre me molestó más que toda la sangre. Rara vez alzaba la voz. Me pidió que la ayudara con las puertas.
El abuelo debió notar que temblaba, porque forzó una sonrisa y dijo, te digo, Blake, esto de envejecer no es para los débiles. Hablaba como si acabara de beber 5 vasos de whisky, todo lento y perezoso. Logan y mamá lo ayudaron a salir al Volvo familiar y los 4 terminamos empapados muy bien, todos al auto, dijo, jadeando pesadamente. No voy a dejar a Elena, protestó el abuelo desde el asiento del copiloto. Necesita que alguien la vigile. La mano de mamá se levantó de golpe por la frustración. Se tomó un momento para recomponerse, miró su reloj y luego dijo, está bien, muchachos, quédense aquí mientras llevo al abuelo al hospital. La abuela estará bien durante otras 3 horas. Volveré antes de eso, pero manténganse bien las vendas de los ojos por si acaso. Logan, tú estás a cargo. Programa tu reloj eléctrico para las 9 menos cuarto para que no lo olvides. Está bien, lo recordaré, comillas, hazlo, carajo, gritó mientras subía al auto y cerraba la puerta de un portazo detrás de ella. Mientras la veíamos alejarse, me dije a mí misma que no había razón para asustarse. Habíamos estado con la abuela durante su hora dorada muchas veces. Sí, antes de sus hechizos graciosos. Una voz en el fondo de mi mente agregó, ¿seguiremos comiendo en Burger King? Le pregunté a Logan después de que el Volvo de mamá desapareciera. Puso los ojos en blanco y se dio la vuelta hacia la casa. Eso me dolió. Estaba harta de que me tratara como a una niña estúpida. Las cerraduras eran más complicadas que las de un cubo de Rubik, así que Logan tuvo que volver a cerrarlas. Mientras lo hacía, la abuela salió cojeando del salón. La encontré en la puerta, pero me dijo, quítame las manos de encima, pervertido. Abuela, soy yo, Blake. No soy un inválido. Vete a la mierda antes de que grite. Me dolía. Cuando me trataba como a un extraño. De pequeño, siempre había esperado con ansias verla. La forma en que me abrazaba fuerte y me cubría la cabeza con pequeños besos intensos e insistía en darme dinero para dulces. Logan y yo intentamos explicarle lo que pasó, pero ella solo hizo un gesto de desaprobación y dijo, ese hombre siempre fue una reina del drama. Fue a subir las escaleras, pero entre su columna encorvada y sus rodillas temblorosas, el trayecto le llevó 5 minutos. Incluso con nuestra ayuda. Cada vez que la ayudamos a estabilizarse, soltaba otra ronda de insultos. Desapareció en el dormitorio y entonces se oyó su ronquido áspero, como de motosierra. Y así fue. Mi hermano y yo nos quedamos varados allí sin siquiera un Game Boy. En el salón, un televisor CRT recibía una imagen borrosa de la BBC One, así que vimos 20 minutos de un programa de cocina en el que las celebridades se agolpaban alrededor de una sartén chisporroteante. Con cada trueno, la señal se convertía temporalmente en una imagen borrosa en blanco y negro. Seguí insistiendo a Logan para que jugara al juego de los ciegos, pero él insistió en que era demasiado mayor hasta que empezó un programa sobre renovación de casas. El juego a ciegas era sencillo, alguien se ponía la venda y buscaba al otro mientras el que se escondía intentaba acercarse sigilosamente. Normalmente, yo me escondía en un armario de almacenamiento en la parte trasera de la cocina, lo suficientemente grande como para que cupieran yo, una aspiradora y una fregona, pero ahora era lo bastante mayor y lo bastante inteligente como para darme cuenta de que era el primer lugar que Logan revisaba. Así que dejé la puerta ligeramente abierta y me senté en la encimera más cercana. Cuando se dirigió directamente al rincón, salté sobre su espalda. Me quitó de encima, me tiró al suelo y me pellizcó el punto de presión en el hombro, mientras los dos nos reíamos. Después de unas cuantas rondas, habíamos agotado todos los escondites y volvimos al televisor. Nuestros estómagos no dejaban de gruñir. Para entonces, una hamburguesa doble con queso y tocino ya debería haber recorrido la mitad de mi sistema digestivo. A medida que pasaba el tiempo, hablábamos cada vez menos. Aunque las ventanas estaban bloqueadas, sabía que estaba oscureciendo. Las 7:30 se convirtieron en las 7:45. Luego en las 8. Mis dientes empezaron a castañetear. Deja de comportarte como un cobarde, dijo Logan, aunque podía notar que estaba nervioso porque no paraba de dar golpecitos a su reloj. Debí de tener todavía cara de asustada porque él se acercó y me dio una palmadita en el hombro. Tranquila, mamá volverá pronto. Luego iremos a Burger King. Como si fuera una señal, sonó su reloj, faltaban 15 minutos. Tragó saliva y dijo, está bien, ponte la venda. Me ayudó a ajustar la mía para que todo quedara perfectamente negro y luego nos sentamos en silencio mientras una pelota de tenis se movía en la televisión. No estoy segura de cuánto tiempo pasó porque no quería arriesgarme a mirar el reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea.
Pronto la televisión pasó a un informe meteorológico de emergencia. Una señora anunció que varias carreteras principales estaban cerradas debido a inundaciones. Mis manos se cerraron en puños. ¿Eso significaba que mamá no podía comunicarse con nosotros? Por encima de nuestras cabezas, se escuchó un golpe sordo. Estiré el cuello hacia el sonido. En la televisión, una multitud aplaudió. Logan buscó a tientas el control remoto para apagarlo y luego respiramos profundamente. Comillas, ¿qué debemos hacer? Susurré. Nada, pero ¿qué pasa si la abuela está herida como el abuelo? Nadie está jodidamente dolido. Se escuchó otro golpe, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los accesorios de la habitación. Espera aquí, suspiró Logan. Cuando él se levantó, yo también lo hice, en parte porque estaba harta de que me hiciera a un lado, pero sobre todo porque me aterrorizaba quedarme sola. Me agarré de su camiseta a pesar de sus protestas y luego nos arrastramos hacia el pasillo frío y ventoso, manos torpes sobre los radiadores y pies pisoteando el suelo. De camino a las escaleras, Logan intentó llamar por teléfono, pero no había señal. Los ruidosos pasos crujieron bajo nuestros pies. Todavía con los ojos vendados, llegamos al rellano superior y entonces Logan abrió suavemente la puerta del dormitorio, apenas un poco, pero lo suficientemente amplia como para que el aire caliente me golpeara en la cara, cálido y húmedo como el interior de un invernadero. Comillas, abuela, susurró. Se escuchó un grito escalofriante que hizo que nos abrazáramos el uno al otro, luego las manos de Logan recorrieron mi cara, comprobando que la venda no se hubiera caído. Lo siento, chicos, dijo la abuela riéndose. No me había dado cuenta de que estabais aquí. ¿Dónde está vuestra madre? Su voz irradiaba calidez ahora, aunque hablaba con la garganta hinchada cerca del techo. Tenía una cualidad tierna que ayudaba a calmar los nervios, incluso si te habías cortado un dedo o habías visto un monstruo en el armario. Sentí un enorme alivio. Su rato gracioso había terminado. Había recuperado la lucidez. Después de explicarle lo que pasó, ella dijo, Bueno, no hay nada más que hacer que esperar a que pase la tormenta, me temo. ¿Ya tomaron el té, muchachos? Le dijimos que no. Muy bien, entonces vamos a alimentarte y darte agua, dijo mientras se agachaba debajo del marco de la puerta. Logan y yo nos abrimos paso hasta la cocina y nos sentamos alrededor de la mesa mientras los armarios se abrían y cerraban. Pronto el aroma del estofado de carne llenó el aire. Buen provecho, dijo la abuela, colocando 2 cuencos. ¿Sabes lo que significa eso, Blake? Buen apetito, chico listo. ¿Qué os parece una pavlova de postre? Sí, por favor, dije. Joder, quiero decir, claro que sí, añadió Logan. Ella lo reprendió por su lenguaje y luego dijo. Te dejaré para que comas en paz. Llámame cuando estés listo. Recuerda, las vendas se quedan puestas. Devoré mi estofado sin derramar demasiado. Todavía estaba enojada por Burger King. Seguro. Pero una combinación de estofado y pavlova sabía casi igual de bien. Pronto nuestras cucharas cayeron en los tazones, luego nos sentamos, con la barriga llena. Gritamos que habíamos terminado. Luego esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Las patas de la silla de Logan se rasparon contra el suelo. Logan, dije ansiosamente. Tranquila, le diré que estamos listos para el postre. Se marchó por el pasillo y me dejó sola. En la casa reinaba un silencio sepulcral, salvo por la lluvia, los truenos y mis pensamientos desbocados. Fácilmente habían pasado 5 horas desde que mamá se fue. ¿Qué tan fuerte había sido la tormenta? ¿Habríamos estado atrapados allí durante días? ¿Y el abuelo? ¿Estará bien? Una parte de mí quería quedarme allí y dejar que Logan resolviera las cosas, pero ya no era un niño. Fui tras él, llamándolo mientras lo hacía. Mis manos recorrieron los paneles laterales de las paredes y los coches en miniatura del abuelo. Busqué a tientas las manijas de las puertas y llamé a una habitación vacía tras otra. La casa parecía el doble de grande sin Logan para guiarme. Al pasar las escaleras, la temperatura se disparó. Al otro lado, cuando abrí la puerta del estudio, se filtró un aire denso y sofocante que envenenó el pasillo. Comillas, Logan, llamé. Nadie respondió, pero cuando me di la vuelta, una tabla del suelo crujió al otro lado de la habitación. Entonces, una voz habló. Desde la oscuridad, toda desgarrada y ronca, como agua estancada regurgitando por un desagüe pluvial. Mi cama es diferente, dije. Abuela. ¿Eres tú? Comillas, ¿qué maíz estás cultivando en esas mazorcas? Por supuesto que soy yo. Dije que la cama es diferente. Allí no había cama, solo un armario, una silla desvencijada y una máquina de coser. El sudor me corría por debajo de la venda y me picaba los ojos.
A pesar del calor, temblaba abuela. Está todo bien, por supuesto que está bien, espetó ella. Comillas, ¿recuerdas quién soy? Pregunté y de inmediato deseé no haberlo hecho, como si el hecho de que ella no respondiera a la pregunta impidiera que las cosas fueran reales. Comillas, que soy yo, un imbécil. Tú eres Blake. Se me aflojó el pecho. Se había evitado un hechizo gracioso. Suspiré y dije, comillas, ¿has visto a Logan? Te estaba buscando, ¿quién sabe qué estará haciendo ese muchacho? Probablemente esté robando. Eso me confundió. Ella regañaba mucho a Logan por su lenguaje, claro. Pero él no era ningún ladrón. De todos modos, vine a decir que estamos listos para la Pavlova. Está bien, está bien. Pero primero quítate esa tontería de la cabeza y ven a darme un abrazo. Con cada segundo que pasaba, el gélido silencio que siguió se hacía cada vez más insoportable. Me aclaré la garganta, pero abuela, es tu hora dorada. Se supone que no debemos hacerlo, no seas ridículo, espetó, con ese tono cruel volviendo a filtrarse en su voz. Quítate esa cosa y déjame ver tu hermoso rostro. Me di cuenta de que había caído en otro de sus episodios. Desesperada, le dije, abuela, no creo que sea una buena idea. ¿Estás enferma? Claro que estoy enferma, gruñó. ¿Y sabes cuál es la mejor medicina? Un abrazo de mi nieto favorito. Por detrás apareció alguien y empezó a buscar a tientas hasta que me agarró del brazo. Corre, coño, gritó Blake. Había percibido el peligro y había tomado la escalera en dirección contraria para buscarme. Me arrastró por el pasillo tan rápido que chocamos contra las lámparas y nos golpeamos las espinillas contra las mesas auxiliares, tirando los coches a escala al suelo y rompiéndolos en 1000 pedazos. En la puerta principal, manipuló las cerraduras, pero eran casi imposibles incluso cuando podíamos ver. Éramos como ratas atrapadas en un laberinto. Muchachos, ¿a dónde vas?, gritó la abuela con voz aterrorizada. No me dejes. Se oyeron fuertes pisadas. Debía tener los brazos bien abiertos porque rozaban ambos lados de la pared, una distancia de más de 2 metros. Logan me agarró de nuevo y corrimos hacia la cocina. Cerró la puerta de golpe y apoyó todo su peso en ella. Toma una silla. En toda la planta baja se abrían y cerraban puertas. Comillas, ¿a dónde fueron, chicos? Regresen. Ayudé a colocar una silla debajo del mango justo cuando se movía. Chicos, ¿qué pasa? Déjenme entrar. La puerta rebotó una vez. 2 veces, rápido, gritó Logan. Nos apoyamos contra la puerta justo cuando la abuela golpeó por tercera vez, amenazando con derribarnos. Alternaba entre golpear con los puños y gritar pidiendo ayuda. Apreté los ojos bajo la venda y recé para que mamá viniera a salvarnos. Entonces todo se detuvo. Mientras escuchábamos, la puerta se abrió de golpe, apenas una rendija. Sentí que un dedo se deslizaba por el hueco, seguido de una mano. Después, un brazo entero. El brazo exploró el espacio que había justo encima de nuestras cabezas. Me agaché, pero unos dedos huesudos se arrastraron por la parte superior de mi cráneo, más calientes que la estufa. La mano se cerró sobre mi cabeza, arrancó la venda de los ojos y quemó mi cabello mientras caía al suelo. La abuela siseó con furia y la puerta volvió a rebotar. Sin que nuestro peso combinado pudiera mantenerla cerrada, la silla cedió. La puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared interior, tirando a Logan al suelo a mi lado. Alcancé a ver una silueta deforme que llenaba el pasillo exterior, pero en el último segundo me cubrí los ojos con el resplandor. Logan me recogió, mi venda gemí. En un instante, él me puso la suya sobre los ojos. «Hora de un abrazo», gruñó la criatura al otro lado de la habitación, mientras el calor aumentaba a nuestro alrededor. Logan protegió mi cuerpo con el suyo, listo para hacer su última resistencia, pero grité, «¡El compartimento!». Corrimos hacia el pequeño rincón, yo primero, luego Logan intentó meterse detrás. Tiré la aspiradora y el trapeador y luego me hice lo más pequeña posible. Él se metió dentro y abrió la puerta hasta el tope. Ninguno de los dos tenía espacio para respirar, pero por un momento pensé que estaríamos a salvo allí. Pero entonces 2 brazos largos invadieron el espacio. «Ven con la abuela». Logan empezó a deslizarse. Encontré sus manos y me aferré a ellas con todas mis fuerzas. Pero la abuela era demasiado fuerte. Mi hermano mayor, mi protector, se tambaleó como un pez en el anzuelo. Gritó, pero no por mucho tiempo, porque el grito se convirtió en un graznido seco cuando se le cerró la garganta. Quise ayudarlo, pero no pude moverme. Así que cerré la puerta de golpe y contuve la respiración. Pronto no pude escuchar nada más que el áspero ruido de la sangre en mis oídos.
No pasó mucho tiempo antes de que el reloj de Logan sonara de nuevo, señalando el final de la hora dorada de la abuela. No me moví ni un centímetro. Ni siquiera cuando el auto de mamá se detuvo afuera. O cuando entró a la casa. O cuando se enteró de lo que pasó y comenzó a gritar. Unos días después, estaba ayudando a mi abuelo a salir del coche. Tenía la cabeza cubierta por un vendaje grueso. Lo ayudé a llegar a la casa mientras mamá abría la puerta. En el estudio, la abuela hablaba maravillas de los pollos invisibles. Logan también estaba allí, sentado en un sillón. Le pregunté si quería jugar al juego del ciego, pero sus ojos se quedaron clavados en el nuevo Game Boy que mamá le había comprado. Mamá ayudó a que el abuelo se acomodara y luego preparó lasaña, que todos comieron excepto la abuela, que se quejó de que sabía peor que la mierda de perro frita. Después, Logan preguntó si nos quedaríamos, pero mamá dijo que tenía que llevarme a casa porque tenía tarea que terminar. Eso no era cierto, y creo que él lo sabía. La verdadera razón fue porque ya eran las 8:45, lo que significaba que la hora dorada de Logan y la abuela estaba a punto de comenzar. Historia 2. ¿Qué debo hacer con el frasco que tengo en el refrigerador? Escribo esto aquí porque no sé qué más hacer. Permítanme empezar desde el principio. Vivía con mis dos compañeros de habitación, Carmen y James, en un apartamento típico fuera del campus. Los tres compartíamos un frigorífico y el espacio era bastante reducido, pero habíamos ideado un buen sistema para evitar desacuerdos. Nos asegurábamos de que cada uno tuviera su propio estante y de que todo lo que hubiera en otras zonas del frigorífico estuviera etiquetado. Carmen y James habían estado viviendo en el apartamento durante un semestre antes de que yo me mudara, y aunque al principio me preocupaba que los dos pudieran ser muy cerrados, fueron muy acogedores. Ambos hablaban con franqueza y eran adultos sin ser groseros ni bruscos, lo que fue muy reconfortante después de mis experiencias con algunos compañeros de piso terribles en lugares en los que había vivido antes. Todo iba sobre ruedas, nada de comida moza, las sobras se guardaban en nuestros estantes personales y se respetaban los límites. Así fue hasta la mañana en que abrí el frigorífico con los ojos vidriosos y buscando crema para el café, y encontré un frasco extraño en mi estante. Lo que parecían raíces retorcidas estaban suspendidas en un líquido turbio que se arremolinaba mientras examinaba el frasco en mi mano. El frasco era antiguo, sellado con una tapa de conserva de 2 piezas que parecía estar bien pegada. Nunca había visto a Carmen o James tener algo así en el refrigerador antes, y en mi mente busqué una razón para que esto sucediera. Mientras luchaba por abrir la tapa, finalmente se aflojó, no con el chasquido fresco de un frasco esterilizado, sino con la sensación arenosa del metal corroído que afloja su agarre sobre el óxido. Este frasco parecía haber estado allí durante años. Rápidamente lo volví a cerrar, sin querer experimentar el olor de lo que había dentro. Mis dedos recorrieron algo que parecía papel en el fondo del frasco. Comprobé que la tapa estuviera bien cerrada antes de darle la vuelta. Allí, en la base, había una etiqueta con las esquinas dobladas con unas palabras escritas en cursiva antigua, para encuadernar. Comillas. ¿Alguno de ustedes compró esto? Les pregunté a Carmen y James, pero ambos dijeron que no, sin apenas prestarme atención. Si alguien se está metiendo conmigo, deténganse. No es gracioso, les dije a ambos, pero ninguno de ellos asumió la responsabilidad. Era demasiado pronto para discutir, así que me encogí de hombros y tiré todo el frasco a la basura. Durante la semana siguiente, no pasó nada extraño y comencé a olvidarme del frasco que había aparecido en el refrigerador. Eso fue hasta la mañana en que James gritó mi nombre desde el otro lado de la casa. Comillas. Emma, gritó, y yo inmediatamente me levanté de un salto y bajé las escaleras para ver qué pasaba. No era propio de él gritarme así sin motivo, y por su tono me di cuenta de que algo andaba mal. James estaba de pie junto al frigorífico, con el rostro desencajado en una expresión de disgusto. Emma, ¿qué diablos es esto?, gritó mientras abría la puerta. Di un salto hacia atrás cuando me reveló que el frigorífico estaba lleno de gusanos. Sus cuerpos pálidos y segmentados latían a un ritmo enfermizo mientras se retorcían por las paredes interiores del frigorífico, cada uno de ellos hinchado con un brillo resplandeciente. En el centro del frigorífico había una masa de gusanos en grupos que se retorcían y me di cuenta con horror de que estaban concentrados alrededor de mi caja de pizza sobrante, la pizza que había pedido la noche anterior. Emma, respóndeme. ¿Qué carajo es esto? Me quedé paralizada por el asco y mi voz sonaba entrecortada y débil. No lo sé, James. Esto no tiene nada que ver conmigo, lo juro. Entonces,
¿Por qué carajo salen de tu caja de pizza? Retrocedí cuando James agarró mi caja de pizza, aparentemente tan lleno de ira y adrenalina que no le importaron los gusanos que se arrastraban por todas partes, que se dispersaron por el suelo a nuestros pies. El aire estaba repleto de esporas que me hicieron toser cuando abrió la tapa, las rebanadas que alguna vez fueron de queso casi irreconocibles, hinchadas por el moho, con tonos de verde, negro y blanco extendiéndose por la superficie en parches difusos. Algunas manchas parecían resbaladizas y viscosas, otras parecían casi burbujeantes. En medio del desastre podrido, los gusanos pululaban. Sobre cada rebanada, sus cuerpos pálidos entrando y saliendo de la corteza pegajosa y en descomposición. El aire estaba lleno del denso y agrio hedor de la descomposición y el susurrante y húmedo chapoteo de sus cuerpos deslizándose unos contra otros. La visión de la descomposición dentro de la caja fue tan impactante que casi no noté el mensaje en el interior de la tapa, garabateado en duras letras mayúsculas: disfrútalo mientras dure. James inclinó la caja para mirar el mensaje. Comillas, ¿qué significa esto? Emma, comillas, no lo sé. La pizza estaba recién hecha, ese mensaje no estaba allí anoche. Entonces, ¿estás diciendo que Carmen o yo hemos debido hacer esto? ¿Por qué carajo íbamos a querer bombardear nuestro propio frigorífico con gusanos? No, no es eso lo que estoy diciendo. Esto es una mierda. Los ojos de James estaban llenos de una furia que no había visto antes, y yo estaba casi tan asustado de él como de los gusanos. No quiero ni oír cómo sucedió esto. Es tu desastre, límpialo, y tienes que reemplazar toda nuestra comida que se arruinó por esto. Esto es increíble, Emma, realmente pensé que podíamos confiar en ti. Tiró la caja de pizza sobre la encimera y salió furioso de la habitación. Limpié todo, llené bolsas de basura mientras lloraba de frustración y miedo. Estaba tan confundida, no había ningún rastro de descomposición cuando comí la pizza la noche anterior y simplemente tiré las sobras en el refrigerador pensando que las comería más tarde hoy. No tenía dinero para comprar comida para un refrigerador entero para 3 personas y estaba enferma de preocupación porque mi situación de vida estaba cayendo en el mismo caos de hostilidad que había experimentado antes. Pasé una hora de rodillas con mis guantes de goma, recogiendo puñados de gusanos y tirándolos en agua hirviendo para matarlos, luego restregando el refrigerador con lejía. Ni James ni Carmen volvieron a mencionarme el incidente, aunque ambos se habían enfriado notablemente hacia mí, y pasé tanto tiempo en mi habitación como pude para evitar cualquier enfrentamiento incómodo. Cada vez que abría el refrigerador, me preparaba, aterrorizada de que apareciera algo más. Y tenía razón en tener miedo, porque unas noches después, volvió a ocurrir. Abrí el frigorífico para coger un tentempié y me encontré con un plato en la estantería, en el centro de la mesa. Sobre él había una porción de tarta en posición vertical con una vela encima, como si estuviera lista para presentársela a una cumpleañera. Pero la tarta tenía un aspecto viejo, flácido y hundido. Me resultaba familiar, tenía un glaseado de un verde enfermizo, estaba rodeado de migas endurecidas y salpicado de chispitas que parecían confeti. Se me cayó el estómago al ver las letras garabateadas en la parte superior. Con glaseado manchado. Las primeras letras de mi nombre. EMM. Era, sin lugar a dudas, el mismo pastel de mi 10º cumpleaños. Recordé que el glaseado era de un horrible tono verde porque mi madre le había añadido demasiado colorante alimentario. ¿Cómo era posible que un trozo de ese pastel estuviera aquí, ahora, casi una década después? Emma, la voz de Carmen interrumpió bruscamente mis pensamientos y me sobresalté. Ella estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Me sentí como si me hubieran pillado con las manos en la masa, culpable de algún crimen en el que no había participado, y traté de usar mi cuerpo para bloquear el pastel. Pero la mirada en mis ojos debió decirle que algo andaba mal. ¿Y ahora qué?, preguntó, mientras se acercaba al frigorífico y miraba por encima de mi hombro. Abrió los ojos de par en par al ver el plato y su boca se curvó con desdén. ¿No puedes esperar en serio que creamos que esto no es tuyo? ¿Qué? No, yo, balbuceé, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero ella me interrumpió. James me contó lo de los gusanos, ¿y ahora esto? Un trozo de tarta podrida con tu nombre. Sus ojos eran fríos y acusadores. No sé a qué clase de juego estás jugando, Emma, pero es enfermizo, te juro, Carmen, que yo no he puesto esto aquí, dije con la voz llena de desesperación. No tengo ni idea de cómo está sucediendo todo esto. Ella resopló y cruzó los brazos con más fuerza. Comillas, ¿me estás diciendo que un pastel extraño con tu nombre apareció mágicamente en nuestro refrigerador? ¿Acaso escuchas lo loco que suena eso? Sé cómo suena.
Susurré. Mi voz sonaba quebradiza por la vergüenza. Pero no voy a hacer esto. No he hecho nada de esto. Carmen negó con la cabeza. Su rostro estaba lleno de decepción, sus ojos arrugados por el asco, como si estuviera contemplando a un extraño haciendo algo insalubre. Esperaba que todavía hubiera una frágil confianza, pero cada sílaba que decía la destrozaba. En realidad, estábamos felices. Cuando te mudaste. Pensamos que serías diferente. Pero no has traído nada más que rarezas a nuestra casa. Primero los gusanos, ¿y ahora esto? James y yo no deberíamos tener que vivir con constantes sorpresas desagradables en el refrigerador. Carmen, por favor. Tienes que creerme, no tengo que hacer nada, espetó. Vamos a tener que reconsiderar todo este asunto de la convivencia. Más tarde esa noche me quedé en la cama, sin poder dormir. Repitiendo una y otra vez en mi cabeza la discusión con Carmen. Sentía que me estaba volviendo loca, pero sabía que yo no era responsable de esto. Todas las demás áreas de mi vida estaban sanas y felices. Lo único que podía pensar, por improbable que pareciera, era que James o Carmen me estaban jugando una mala pasada. No me sentía segura, no podía enfrentarme a una confrontación con ellos, incluso si pudiera, nuestra relación quedaría manchada para siempre por lo que había sucedido. Necesitaba hablar con alguien que pudiera tener una perspectiva externa sobre todo esto. Tomé el teléfono y llamé a mi mamá. Hola, cariño. Al principio parecía alegre, pero su tono cambió cuando percibió la tensión en mi voz. Emma, ¿está todo bien? Dudé un momento, sin saber cómo empezar, pero al final, toda la historia salió a la luz. Le conté lo de los gusanos, el pastel viejo con mi nombre y el frasco de raíces con la etiqueta descolorida. Ella guardó silencio por un momento. ¿Comillas un frasco de raíces? ¿Estás segura de que era eso? Sí, respondí. Parecía antiguo, como si hubiera estado en el frigorífico durante décadas. Y en la parte inferior había una etiqueta que decía, para encuadernar. ¿Sabes lo que podría significar? Hubo una larga pausa antes de que mi madre volviera a hablar, y cuando lo hizo, su voz era baja, entretejida con un miedo que nunca había escuchado antes. Emma, hay algo que no te he contado sobre nuestra familia. Pensé, bueno, esperaba que nunca fuera necesario. Pero al escuchar esto, suena como, se quedó en silencio, y sentí que sopesaba las palabras que diría a continuación. Suena como un antiguo ritual que tu bisabuela alguna vez usó. Era conocida por guardar frascos de hierbas y raíces, cosas destinadas a unir o proteger a la familia de cualquier daño. Me recorrió un escalofrío. ¿Atarnos a qué? Exactamente no conozco todos los detalles, admitió con un leve temblor en la voz. Pero sí sé que estas ataduras tenían como finalidad mantener algo a raya, atraparlo o impedir que nos afectara. Emma, no abriste el frasco, ¿verdad? Sentí que se me erizaba la piel y se me ponía la piel de gallina cuando una ola de frío me invadió. No del todo, mamá. Y si lo hiciera, se le escapó un suspiro tembloroso, como si estuviera tratando de calmarse. La verdad es que no lo sé. Nunca creí mucho en las historias familiares. Pensaba que eran solo supersticiones. Pero recuerdo los frascos y como tu bisabuela nunca dejaba que nadie los abriera. Me dijo, nunca rompas el sello de un frasco con atadura, de lo contrario, lo que hay dentro podría venir a por nosotros. Mierda. Un silencio espeso se instaló entre nosotros mientras procesaba sus palabras, sintiéndome como si hubiera desenterrado un secreto familiar que debería haber permanecido enterrado. Esto no podía ser real, seguramente no existía la brujería ni los espíritus. Pero cuando volví a pensar en el pastel rancio y los gusanos retorciéndose, todo parecía demasiado extraño para tener algún tipo de explicación racional. Mamá, susurré finalmente, ¿qué tal si me quedo contigo un rato? Necesito alejarme de todo esto. Por supuesto, cariño. Ven a casa. Resolveremos esto juntos. Tenía la firmeza en la voz de todo padre que habla de Papá Noel, te dice que las mascotas van a una granja o te asegura que todo estará bien. Al día siguiente preparé mis cosas, metiendo todo en mis maletas a toda prisa y sin ningún tipo de organización. Les expliqué a Carmen y James que pagaría el alquiler hasta que se cumpliera el plazo de preaviso, pero que me iría ese mismo día. Apenas me miraron cuando me fui y no me despedí. No podía culparlos después de todo lo que había pasado, pero aún así me dolía. Una extraña soledad se apoderó de mí cuando salí del apartamento y regresé a la casa de mi infancia. Cuando mi madre me recibió en la puerta, me derretí en su cálido abrazo y sentí que el peso de los últimos días comenzaba a disminuir, aunque solo un poco. Esa noche pasamos la velada viendo programas de romance de mala calidad en Netflix y hablando de cualquier cosa menos de lo que había sucedido.
Era temprano a la mañana siguiente cuando fui a la cocina, todavía aturdida por el sueño. Mi madre ya estaba levantada, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café negro. Buenos días, dijo con una sonrisa vacilante. Había una especie de corriente en el aire, un frío que parecía más que una corriente de aire. Creo que, en el fondo, supe entonces que algo iba mal. Pero traté de fingir que era otra mañana normal, que abriría la puerta del frigorífico, cogería un zumo de naranja y todo estaría bien. Pero fingir era inútil. Me tomó un momento procesar lo que había dentro del refrigerador. Frente a mí se extendía un órgano enorme y crudo, carnoso y grotesco, palpitando y retorciéndose con vida. Su superficie era una maraña de venas abultadas y fibras gruesas y fibrosas, cada hebra brillaba por la humedad. Los vasos sanguíneos hinchados se retorcían sobre él como gusanos hinchados, su contenido chapoteando con cada leve latido. Estaba en un charco espeso de sangre viscosa, casi negra, que goteaba perezosamente del estante y salpicaba el piso con bofetadas húmedas y pegajosas. El hedor cobrizo y metálico cubría el interior de mis fosas nasales, tan espeso y rancio que parecía que se arrastraba por mi garganta, llenándome de una náusea que se abría camino desde mi estómago. Me tambaleé hacia atrás, con arcadas y tapándome la boca con la mano. Aquello parecía una pesadilla sacada de las profundidades de algún horror. Retorcido, algo tan malo y obsceno que parecía que el aire mismo retrocediera a su alrededor. Era algo que no tenía cabida en ningún frigorífico, y mucho menos en el de mi madre. En el estante de abajo, oculto por la sombra que proyectaba el enorme órgano, otro frasco reflejaba el tenue destello de la luz del frigorífico. Era casi idéntico al que había encontrado en el apartamento, un frasco turbio lleno de un líquido oscuro y viscoso y de raíces enredadas y nudosas. Pero había algo diferente en este frasco. Una etiqueta descolorida colgaba del costado, la misma letra cursiva de antes que deletreaba las palabras, para desatar. Me di cuenta de que mi madre estaba a mi lado cuando sus manos temblorosas me agarraron el brazo. Su rostro estaba completamente pálido. Emma, este frasco. Esto no debería estar aquí. No quería creer que esto estuviera sucediendo y me costó mucho esfuerzo enfrentar la situación, no correr y gritar. Pero quería ser fuerte por mi mamá. ¿Comillas qué quieres decir? ¿Desatar? ¿Es esto lo que dejé salir antes de que pudiera responder? Un ruido extraño y bajo llenó la cocina, como si algo enorme exhalara. El aire se llenó de un susurro, un crujido, como el crujido de hojas secas, y por debajo, un crujido como el de algo frágil que se rompe. De repente, hizo mucho frío, mucha humedad incluso dentro de la habitación, como el aire en medio de un bosque durante una tormenta. No podía moverme. Tenía los ojos fijos en el frasco mientras las raíces de su interior empezaban a moverse. Al principio pensé que era un truco de mis ojos, un reflejo que se movía. Pero luego, sin lugar a dudas, empezaron a enroscarse unas sobre otras, agarrándose y ondulando como un nido de serpientes. La mano de mi madre, que me apretaba el brazo con más fuerza, parecía muy pequeña y frágil. Emma, cierra el frigorífico. No lo toques. Tenemos que. Pero ya era demasiado tarde. La tapa del frasco giró y se soltó con un crujido chirriante, seguido de un fuerte siseo. Cuando la tapa se abrió, llenando la cocina con el olor agrio y penetrante de la descomposición. El líquido oscuro del frasco se desbordó cuando las raíces comenzaron a desenrollarse, saliendo lentamente del frasco como dedos ennegrecidos que se extendían hacia nosotros. Mi madre retrocedió. Su voz estaba llena de terror y urgencia. Comillas Emma, aléjate de eso. Me tambaleé hacia atrás, asustada pero incapaz de apartar la mirada, mientras las raíces empezaban a deslizarse fuera del frasco, retorciéndose y estirándose como las extremidades inquietas de un parásito hambriento. Salieron del frigorífico con un propósito lento y repugnante, avanzando lentamente hacia nosotros, cada zarcillo retorcido retorciéndose y extendiéndose como los brazos de algo sacado de una pesadilla. Entonces, con un tirón punzante, las raíces se dispararon hacia adelante, envolviéndose alrededor del tobillo de mi madre. Ella soltó un grito primario de conmoción y sorpresa que retorció las partes más profundas de mí cuando las raíces se apretaron y la tiraron hacia atrás, y cayó al suelo con un crujido denso y repugnante cuando su cabeza golpeó el piso de baldosas. La sangre le corría por la línea del cabello. Sus ojos se pusieron vidriosos por la conmoción mientras gemía de dolor.
Entonces me di cuenta de lo que las raíces estaban tratando de hacer, estaban tratando de tirarla hacia el refrigerador. Mamá, grité, agarrándola de los brazos y tirando con todas mis fuerzas, pero las raíces eran implacables y apretaban cada vez más su agarre a medida que la apartaba. Las raíces palpitaban como si algo oscuro y vivo las recorriera, y podía sentir su fuerza, antinatural y monstruosa. Estaban atadas alrededor de su tobillo como una ligadura, y la piel debajo estaba enrojecida y en carne viva, los moretones florecían de color púrpura bajo su agarre. Emma, se está alimentando, jadeó, con la voz ronca y entrecortada por el dolor. Me aferré a ella, tirando desesperadamente, mis manos apretaban con tanta fuerza que ya no me importaba si le hacía daño. Mi visión se nubló por las lágrimas, el pánico llenó cada parte de mí mientras me ahogaba con mis propios sollozos. Las raíces se sentían más fuertes con cada segundo, como si estuvieran drenando su vida, y sabía que no podría aguantar mucho más. Allí, en el borde de la mesa de la cocina, vi un cuchillo para mantequilla. No era gran cosa, pero tendría que servir. Manteniendo un brazo alrededor de ella, extendí la mano con dedos temblorosos, agarré el cuchillo y lo sujeté con fuerza, mis uñas se clavaron en mi palma. Con todas las fuerzas que me quedaban, lo di de lleno en las raíces, cortando salvajemente y gritando como si estuviera poseído. La hoja roma apenas atravesó la superficie gruesa y fibrosa de las raíces, pero aún así corté y serruché. Tenía los dientes apretados mientras el cuchillo resbalaba y patinaba contra la masa fibrosa, abriendo surcos irregulares en las raíces. Pero a pesar de mi arma ineficaz, parecía que estaba funcionando, cada herida brotaba un líquido negro y las raíces se estremecían bajo el ataque. Comenzaron a retorcerse violentamente como si sintieran dolor, salpicándome la cara con gotitas negras y pegajosas que sabían a alquitrán y descomposición. Las raíces retrocedían con cada golpe dentado que les daba, retorciéndose y convulsionando, mientras el líquido oscuro dejaba una mancha brillante en las baldosas. Cuando empezaron a soltarse, sentí una oleada de incredulidad y vértigo que me invadía, de la misma forma en que debe sentirse una presa que escapa de un depredador. Y de repente, se retiraron, y tiré de mi madre para liberarla, arrastrándola de vuelta a la nevera mientras nos desplomábamos juntos en el suelo. Ambos estábamos cubiertos por el líquido negro untado, pero no podía sentir nada más que alivio mientras nos abrazábamos, jadeando, viendo cómo las raíces volvían a entrar en el frasco. Metros de raíces se comprimieron en una masa pequeña y apretada mientras se deslizaban hacia el interior. La última raíz, de una manera extrañamente humana, recuperó la tapa y la colocó de nuevo encima del frasco, que volvió a sellarse con un suave pop. La habitación estaba quieta y silenciosa como si nunca se hubieran movido, mientras que mi mundo había cambiado por completo. Mi madre estaba tan pálida que apenas podía hablar entre sollozos. Emma, tenemos que enterrarlo. Muy lejos. Donde no pueda volver a encontrarnos. Pero ¿y si vuelve, mamá? ¿Y si lo que hay ahí dentro no se suelta tan fácilmente? Mi mamá no respondió. Ahora estoy sentada en la mesa de la cocina escribiendo esto. Limpié el desorden en la cocina, limpié el líquido alquitranado de mi piel. El tobillo de mi madre está lastimado, pero está bien. Pero no sé qué hacer con el frasco que está en el frigorífico. ¿Volverá a aparecer si lo enterramos? ¿Arderá si le prendemos fuego? ¿Necesitamos un sacerdote? Y sí, por más que hagamos para que desaparezca, ¿vuelve más fuerte y más enfadado? Sé que este no es el final de esta historia. Es solo una pausa. Lo que me ataba no ha terminado, solo está esperando el momento oportuno. Historia 3. Nunca debí abrir la caja que estaba en el ático. Todavía me persigue hasta el día de hoy. La primera vez que pisé la vieja casa, sentí un escalofrío inexplicable, como si una mirada invisible se fijara en mí. Mis padres dijeron que era solo el frío de una casa vacía, pero había algo más que se sentía extraño. Era una gran mansión victoriana antigua, con escaleras estrechas, ventanas altas y un silencio que se instalaba espeso en cada rincón, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Mis padres no podían creer la suerte que habían tenido al encontrar un lugar como este por tan poco dinero. Tiene personalidad, dijeron. Es encantador. Pero podía sentir ese peso, una presencia tácita que parecía permanecer más allá de la vista. No pasó mucho tiempo hasta que desempacamos la planta baja y los dormitorios, pero dejamos el ático para el final. Desde el momento en que nos mudamos, me sentí atraída por él, aunque no podría decir por qué. Tal vez fuera la idea de lo desconocido, de las cosas olvidadas que los dueños anteriores habían guardado allí.
Mis padres me advirtieron que tuviera cuidado con las escaleras, eran estrechas y empinadas, y subían serpenteando hasta el ático como si estuvieran diseñadas para mantener alejada a la gente. Una tarde fría, mientras mis padres estaban haciendo recados, finalmente decidí explorar el ático por mi cuenta. Subí las escaleras estrechas, la madera crujía bajo mi peso, y abrí lentamente la puerta del ático. El aire estaba viciado, impregnado de un olor a polvo y descomposición, y las sombras parecían más profundas y opresivas que en el resto de la casa. Unos rayos de luz tenue se filtraban por una ventana diminuta y proyectaban sombras alargadas sobre baúles viejos y muebles cubiertos. El silencio parecía vivo, denso y pesado, como si estuviera escuchando. Y entonces, acurrucado en el rincón más alejado, lo vi. La caja era pequeña pero ornamentada, cubierta de tallas que parecían retorcerse bajo el polvo, como si estuvieran vivas. Símbolos extraños, casi como enredaderas retorcidas, se entretejían en su superficie, y aunque nunca había visto marcas como esas antes, me parecieron inquietantemente familiares, como algo que había vislumbrado en un sueño medio recordado. La madera era oscura, teñida, casi negra, con un ligero brillo rojizo que me recordó a la sangre seca. Me acerqué un poco más, sintiendo una extraña necesidad de tocarla, de saber qué secretos contenía. A medida que me acercaba, el aire a mi alrededor se volvía más frío, como si la propia caja estuviera extrayendo el calor de la habitación. Sentí un hormigueo en la piel que se agudizaba con cada paso. Todos mis instintos me decían que me fuera, que cerrara la puerta y volviera a bajar, pero no podía apartar la mirada. Mi mano se movió casi por sí sola, extendiéndose, y las yemas de los dedos rozaron la tapa tallada. Una oleada de pavor me invadió cuando lo abrí, una sensación tan intensa que me dejó sin aliento. Dentro, sobre un lecho de tela descolorida y antigua, había un espejo. Era pequeño, tal vez del tamaño de mi mano, y estaba enmarcado en latón deslustrado con los mismos patrones retorcidos tallados a lo largo de los bordes. Pero fue el propio cristal lo que captó mi atención. Incluso a través del polvo. Pude ver que no era solo un reflejo. Parecía más profundo, como si estuviera mirando un vacío infinito, un espacio que podría tragarme por completo. Me quedé mirando mi reflejo, sintiendo una extraña y desagradable atracción, como si algo en ese espejo quisiera extenderse, envolverse a mi alrededor y atraerme hacia adentro. Mis dedos hormiguearon en el lugar donde tocaron los bordes del espejo, y el aire se volvió denso, presionándome hasta que sentí que no podía respirar. Volví a dejar el espejo en su lugar, cerré la caja y di un paso atrás, con un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Ahora el ático estaba más frío, silencioso salvo por un leve crujido, como si algo se moviera en la oscuridad. Retrocedí, con el corazón acelerado, y bajé las escaleras a trompicones, obligándome a poner la mayor distancia posible entre esa caja y yo. Me dije a mí misma que era solo una vieja reliquia, algo que habían dejado atrás los dueños anteriores, pero no podía quitarme la sensación de que había despertado algo, algo que había estado esperando. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, lo oí, un leve sonido de rasguño, casi demasiado silencioso para ser real. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar, y después de un momento, se detuvo. Me convencí de que no era nada, pero cuando me quedé dormida, me acosaron sueños de sombras que se arrastraban por las paredes, de manos frías que se extendían para tocarme, para arrastrarme de vuelta al ático. Me desperté sobresaltada, sintiendo que alguien me observaba, pero la habitación estaba vacía, las sombras aún estaban allí. Justo cuando me estaba quedando dormida de nuevo, vislumbré algo en un rincón de mi habitación. Allí, medio enterrada entre las sombras, estaba la caja del ático. Se me heló la sangre. Sabía que no la había traído yo. Con el corazón palpitando con fuerza, extendí la mano, con los dedos temblorosos, y la atraje hacia mí. El espejo estaba allí de nuevo, con su superficie oscura y sin fondo. Cuando lo cogí, vi mi rostro reflejado en el cristal, mis propios rasgos se distorsionaban, se estiraban, como si algo me estuviera mirando desde debajo de mi propia piel. Y entonces, detrás de mí, en el espejo, vi una figura, una forma alta y oscura, con el rostro oscurecido pero sus ojos brillantes y penetrantes. Me di la vuelta, pero mi habitación estaba vacía. Cuando volví a mirarme al espejo, la figura había desaparecido, pero todavía podía sentirla, observándome. Los días siguientes fueron una confusión de sombras y susurros.
Cada noche, los arañazos se hacían más fuertes y la figura se veía más clara en el espejo. Ya no se escondía en las sombras, estaba justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío que irradiaba su cuerpo. No podía escapar de él. Estaba allí cuando cerraba los ojos, cuando miraba cualquier superficie reflectante, esperando a que le diera la espalda. Una noche, cuando el ruido era tan fuerte que apenas podía pensar, volví al ático, llevando el espejo conmigo, decidida a ponerlo de nuevo donde lo había encontrado. Pero tan pronto como lo dejé, escuché un susurro, suave y burlón, justo en mi oído: no puedes esconderte de mí, dijo con voz baja y áspera, como dos piedras rechinando. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón acelerado, pero la voz me siguió. Las sombras se movieron alrededor de la caja, retorciéndose y formando formas, rostros, cuerpos, manos que se extendían. Bajé las escaleras a toda prisa y me encerré en mi habitación, pero la voz seguía allí, un suave zumbido que se hacía cada vez más fuerte. Hasta que fue todo lo que pude escuchar. A partir de ese momento, la entidad estuvo conmigo, una presencia inquebrantable que acechaba cada uno de mis pasos. La veía en los reflejos, acechando en el borde de mi visión, siempre observando. Empecé a perder el sueño, los susurros y los arañazos invadieron mis sueños hasta que tuve miedo de cerrar los ojos. Mis padres todavía no me creían y yo estaba demasiado asustada para insistir con él. Tema. No lo oían. No lo veían. Pero lo hice. Y en el fondo sabía que no iba a parar. Una noche, en un momento de desesperación, volví al ático con la esperanza de destruir el espejo, romper la maldición que había despertado. Lo estrellé contra el suelo y los fragmentos se esparcieron por toda la habitación. Por un momento, los arañazos cesaron, los susurros se silenciaron y sentí una sensación de alivio. Luego, lentamente, los fragmentos comenzaron a moverse, a unirse, a tomar forma. Las sombras se fusionaron, surgiendo de los fragmentos, altas e increíblemente delgadas, con sus ojos como brasas encendidas. Me sonrió, una mueca grotesca y burlona, y sentí una mano fría presionando mi hombro. No puedes deshacerte de mí, susurró, con su voz llenando mi cabeza. Ahora soy parte de ti. Grité. Y retrocedí tambaleándome, pero me siguió con su rostro deformado en esa terrible sonrisa. Y entonces supe que nunca volvería a estar sola. Me había reclamado y no había forma de escapar de él. Después de esa noche, traté de volver a la normalidad. Seguí con mi rutina, fui a la escuela, conversé con mis padres, fingí. Pero podía sentirlo allí, una presencia oscura acechando detrás de mis pensamientos, observando, esperando. Al principio, era sutil. Las sombras se movían de forma diferente a mi alrededor, mi reflejo parecía contener algo más profundo, algo alegre. Me encontraba mirándome en el espejo demasiado tiempo, estudiando mi propio rostro como si fuera el de un extraño. Los sonidos de arañazos nunca se fueron, ahora resonaban desde adentro, raspando mi mente hasta que desperté, solo en la oscuridad. Con el tiempo, los susurros empezaron a distorsionar mis pensamientos, a hacer que las personas parecieran sombras enmascaradas, a impulsarme a hacer cosas que nunca habría hecho. A veces sentía que me dejaba llevar, que dejaba que me dominara solo para aliviar la presión, sintiendo que esa oscura satisfacción me inundaba hasta que me enfermaba pensar en lo que me había convertido. Cada día siento que se hace más fuerte, que sus deseos se vuelven míos. No sé dónde termina yo y dónde empieza él. Ahora sé que no hay escapatoria, es parte de mí, un pasajero silencioso y risueño, que retuerce mis pensamientos, me consume pieza por pieza. Ya no estoy solo. No. Nosotros